Bienvenidos al canal Pixtor 3D. Después de unas vacaciones bastante largas, retomamos el curso conociendo los objetos llamados curvas. Estos son elementos que trabajan con una metodología distinta de composición, ya que no cuentan con vértices, bordes y caras. Inclusive tienen su propio modo de edición. Cuando vamos al menú Agregar, encontramos la persiana curva, que desglosa un conjunto de objetos. Estos se dividen en dos grupos, los tipos Bézier y los tipos NURBS. Los objetos Bézier se basan en ecuaciones matemáticas para definir el comportamiento de una curvatura. Esta metodología se utiliza mucho en programas vectoriales como CorelDRAW, Illustrator, entre otros. Vamos a crear una curva Bézier. Y nos aparece en pantalla este objeto. La primera diferencia que vamos a notar respecto a objetos poligonales es que en el editor listado, nuestro objeto Bézier tiene una simbología distinta a la esfera que tenemos al costado. Este mismo símbolo lo encontramos también en el editor Propiedades. Es aquí donde vamos a configurar la mayor parte de las cualidades que tendrá nuestra curva. Cuando vamos a modo edición, notaremos que nuestra curva consta de tres elementos. El primero llamado puntos de control, que son estos subobjetos ubicados en los extremos de nuestra curva, similares a los vértices, los cuales podemos mover, rotar y escalar. El segundo elemento son las asas, que son estas líneas que aparecen al seleccionar un punto de control. Tenemos dos por cada punto. Estas también pueden ser seleccionadas y manipuladas con las herramientas de mover, rotar y escalar. La función que cumplen las asas es la de controlar el nivel de curvatura que ejerce cada punto de control. Luego conoceremos los tipos que existen y cómo transformarlos. Y por último tenemos el tercer elemento llamado segmento, que es la curva resultante entre los dos puntos de control. Para seleccionar un segmento, solo es necesario seleccionar los dos puntos de control que tienen cada extremo. Ahora vamos a salir a modo objeto y vamos a crear un círculo Bézier. Al ir a modo edición, podemos observar que como todo objeto Bézier, está compuesto por los tres elementos básicos antes mencionados. Los siguientes tres objetos son de naturaleza NURBS, que similar a los Bézier, utilizan cálculos matemáticos para definir curvaturas y superficies, aunque el concepto es distinto. Al crear una curva NURBS e irnos a modo edición, notamos que este tipo de objeto tiene también puntos de control. Sin embargo, no se encuentra en la misma curva, pero sí ejerce una influencia sobre esta. Otra característica que los diferencia de los objetos Bézier es que sus puntos de control no tienen asas. Utilizar cualquiera de los dos métodos para crear curvas lo definirá la preferencia de cada usuario. Otro de los objetos NURBS que podemos crear son el círculo, el cual cuenta con 8 puntos de control. Y el objeto trayectoria, que es una línea recta compuesta por 5 puntos de control. Tanto los objetos Bézier como NURBS comparten los mismos controladores de edición en el editor de propiedades de datos. Vamos a crear una curva Bézier y nos iremos a modo edición para conocer cómo editarla. Como se mencionó antes, tanto los puntos de control como las asas pueden modificarse con las herramientas de mover, rotar y escalar. En este sentido, no hay mucha diferencia con la manipulación que hacemos en mallas compuestas por vértices, bordes y caras. Para crear puntos de control, tenemos varias opciones. La primera es por medio de extruir. Para ello, seleccionamos un punto de control y presionamos la tecla E de extrusión.
desplazamos el cursor a la ubicación deseada y confirmamos con clic izquierdo. Esta misma función la tenemos como icono en la barra de herramientas, que conoceremos más adelante. Otra forma de crear puntos de control es por medio de subdivisión. Por ejemplo, quiero crear varios puntos en este segmento. Selecciono entonces los puntos que corresponden a dicho segmento. Luego hago clic derecho y elijo subdividir. En el cuadro emergente especifico la cantidad de cortes o puntos que tendrá dicho segmento. Y confirmamos con un clic izquierdo afuera. Para eliminar puntos de control, primeramente los seleccionamos. Presionamos la tecla suprimir y elegimos la opción vértices. Notamos que la curva se ha reacomodado a los puntos de control restantes. Para eliminar un segmento, seleccionamos los puntos que corresponden a dicho segmento. Presionamos suprimir y elegimos la opción segmentos, eliminando de la curva dicho elemento. Cuando seleccionamos varios puntos de control y presionamos suprimir, eligiendo la opción disolver vértices, la función eliminará los puntos de control, pero intentará mantener la curvatura original. Para unir dos curvas que son objetos independientes, como vemos en el editor listado, en modo objeto seleccionamos ambos elementos con clic izquierdo y shift pulsado en cada uno. Luego hacemos clic derecho y elegimos unir. Ahora se han convertido en uno solo. Para conectar dos puntos de control aislados, en modo edición los seleccionamos y presionamos la tecla F de flaco. Cuando nuestra curva tiene muchos puntos de control y queremos simplificarla, seleccionamos todos esos puntos. Hacemos clic derecho y elegimos la opción diezmar curvas. En el cuadro emergente tenemos un controlador con el número 1, que representa el estado actual de nuestra curva. Al reducir este valor, también se reducirá la cantidad de puntos, manteniéndose la forma de nuestra curva. Confirmamos con clic izquierdo. Para duplicar un punto de control o un segmento, simplemente lo seleccionamos y presionamos Shift más D de dedo. Movemos el cursor a otra ubicación y confirmamos con clic izquierdo. Para separar un segmento o un conjunto de puntos de control, seleccionamos estos elementos. Hacemos clic derecho y elegimos la opción Separar. Confirmamos nuevamente en el cuadro emergente. Luego salimos a modo objeto. Y podemos constatar que nuestro objeto separado ahora es un elemento independiente. Cuando seleccionamos el punto de control de una curva Bézier, nos aparecen dos asas, que al manipularlas nos permite controlar la curvatura del segmento. Blender nos ofrece distintos tipos de asa para modificar nuestra curva a todo tipo de necesidades. Para acceder a estas opciones, tenemos que seleccionar un punto de control. Luego, hacemos clic derecho y en el cuadro emergente nos dirigimos a la sección Tipo de asa, al que podemos acceder también con la tecla B chica. Aquí nos interesan dos opciones. La primera llamada alineada. Esta mantiene las dos asas en línea recta. Podemos modificar la longitud de cada asa, pero siempre conformarán entre las dos una línea recta. La segunda opción se llama libre, y como su nombre sugiere, permite que cada asa pueda moverse y rotarse independientemente de la otra. Las otras opciones normalmente no se usan, pero vamos a conocerlas. La opción automático crea asas alineadas. Sin embargo, se llama automático porque al momento de hacer trazados, Blender se encarga de determinar la longitud y los ángulos de las asas para adecuarse fielmente a dicho trazo. Y por último tenemos la opción vector, el cual hace que las asas miren hacia los puntos de control adyacentes. Cuando creamos una curva y queremos modificar sus características, nos vamos a las propiedades de datos del objeto. Aquí tenemos la pestaña Forma. Dentro tenemos dos botones, la opción 2D,
restringe la manipulación de nuestra curva a un plano de 2 dimensiones, que son el eje X y Y. Si queremos, por ejemplo, desplazar un punto de control en el eje Z, notamos que no vamos a poder, mientras que el botón llamado 3D sí permite la manipulación de nuestra curva en los 3 ejes. Más abajo tenemos la casilla Resolución Vistas U, que permite aumentar o reducir el nivel de detalle de nuestra curva. Valores bajos muestran un efecto segmentado, mientras que al aumentar este valor, nuestra curva se aprecia más suave y con más resolución. Hay que hacer la aclaración que esta propiedad solo se aplica para lo que vemos en nuestra ventana de trabajo, no para el renderizado. En la casilla de abajo llamada Procesamiento U, podemos configurar la resolución de nuestra curva que se aplicará a nuestro render final, de tal manera que, por ejemplo, podemos trabajar en la ventana de trabajo con una resolución baja, y que al momento de renderizar salga con un nivel de detalle alto. Si queremos que la resolución del renderizado sea igual a la resolución de la ventana de trabajo, simplemente ponemos 0 como valor en la casilla llamada Procesamiento U. Más abajo tenemos la casilla Método de torsión, pero para saber de qué hablamos debemos extruir un poco nuestro objeto en la pestaña Geometría. Cuando creamos curvas en modo 3D, sus puntos de control no están ubicados en el plano XY local de dicho elemento. Esto le da a la curva un giro que puede producir efectos no deseados. Blender tiene 3 opciones para calcular esta torsión. La opción llamada mínimo reduce considerablemente la torsión generada, y es la opción que tenemos por defecto en el programa. La siguiente opción, llamada Z arriba, usa el eje Z para forzar la torsión de la curva hacia este eje, de tal manera que al extruir, dicho volumen sea perfectamente vertical. Podemos notar la diferencia con la opción anterior. Y por último, tenemos la opción llamada tangente, que como su nombre sugiere, define la torsión de la curva por medio de su tangente, generando que las extrusiones no sean verticales, sino hacia los costados. Esto muchas veces genera efectos no deseados, como el que vemos en pantalla. Para solucionarlo, utilizaremos la casilla de abajo llamada suavizado. Al aumentar su valor, suaviza las torsiones indeseadas. Abajo tenemos la casilla Modo de relleno, cuyas opciones varían de acuerdo al tipo de forma que estemos usando. En pantalla tenemos 2 círculos Bézier, a los cuales se le aplicará extrusión en la casilla Geometría. Al primero le asignaremos como tipo de forma 2D y al segundo como tipo 3D. En el modo 2D, las opciones de relleno son 4. La opción trasera genera una tapa en la parte posterior de la silueta. La opción frontal genera una tapa en el frente de la silueta. La opción ambos genera una tapa en ambos lados de nuestro objeto. Y la opción ninguno no crea ninguna tapa. Cuando seleccionamos nuestro objeto 3D, las opciones de relleno parecieran no tener efecto alguno. Y es que en este caso, las opciones trabajan sobre el bisel de la curva. Y como este objeto carece de biseles, pues no aplica ninguna modificación. En la casilla Biseles vamos a crearle un bisel básico, modificando la casilla Profundidad. Ahora volvemos a las opciones de relleno, donde encontramos 4 opciones. La primera, llamada Completo, muestra de forma entera todo nuestro bisel. La siguiente, llamada Mitad, muestra solo la mitad de nuestro bisel. Y las opciones Frontal y Trasera, que muestran secciones del frente y la parte posterior de nuestro bisel. Las 3 opciones de abajo se utilizan cuando usamos el modificador curva. En pantalla tenemos la cabeza de la mona y una curva Bézier. Voy a acercar ambos objetos, de tal manera que el objeto origen de ambos estén muy cerca, que son el punto naranja de la cabeza y el punto naranja de la curva.
Con la cabeza seleccionada, nos vamos a la pestaña de modificadores. Elegimos el que se llama curva. En la casilla Objeto curva, hacemos clic en el cuentagotas y luego clic izquierdo sobre nuestra curva Bézier. También añadiremos el modificador repetir. Y en la casilla cantidad, especificaremos unos 5. Cambiamos el orden de los modificadores haciendo clic izquierdo y arrastrando sobre estos puntos que tenemos al costado derecho. Seleccionamos nuestra curva, entramos en modo edición y regresamos a la pestaña Propiedades de datos del objeto. La opción radio deforma los objetos al radio de nuestra curva. Por ejemplo, si yo selecciono un punto de control y aumento su radio con esta herramienta que tiene el mismo nombre, haciendo clic izquierdo en el círculo amarillo y arrastrándolo hacia arriba o hacia abajo, notaremos que esa parte de la malla se deforma en sintonía con ese radio. Podemos hacer lo mismo con cualquier punto de control. La opción estirar hace que cada objeto se estire a la misma longitud de la curva. La opción volumen delimitador permite que el estiramiento de todos los objetos no sobrepasen la longitud de la curva. Por esa razón se utiliza conjuntamente con la opción estirar. En la pestaña Geometría tenemos la opción Extruir, que como su nombre indica, genera una extrusión de nuestra curva. El método de torsión que tengamos seleccionado, que vimos anteriormente, determinará si esa extrusión se desplazará en el eje Z o hacia los costados, determinada por la tangente. Más abajo tenemos la opción Objeto de afinado, y para mostrar lo que hace necesitamos un objeto curva adicional. Podemos observar la forma que tiene, y también podemos notar en el editor listado que se trata de un objeto independiente. Aquí están las dos curvas. Seleccionamos entonces nuestro objeto extruido y en la pestaña Geometría nos dirigimos a la casilla Objeto de afinado. Seleccionamos el cuentagotas y luego haremos clic izquierdo sobre la nueva curva. Notamos que nuestro objeto extruido intenta adoptar la forma de la silueta seleccionada. Para perfeccionar esta silueta, seleccionamos la curva que usamos como afinado. Nos vamos a modo edición, seleccionamos cualquier punto de control y con la herramienta mover desplazamos nuestra curva. Al hacer esto, la silueta de nuestro objeto extruido se actualizará a las modificaciones que hagamos en la curva de afinado. Si nuestra curva extruida se ve medio poligonal, recuerden que podemos aumentar la resolución en la pestaña Forma. Más abajo, en la casilla Radio de afinado, tenemos 3 opciones en que pueden calcularse dicho radio, generándose distintas variaciones. Yo recomiendo dejarlo en Redefinir, que es la opción predeterminada. Para eliminar el objeto de afilado, simplemente tenemos que hacer clic izquierdo sobre esta X. La opción Desplazamiento genera un desfase de la curva original hacia cualquiera de sus lados, una opción muy poco usada. Más abajo tenemos la pestaña Biselar. Dentro de ella tenemos 3 opciones. La primera, llamada circular, permite crear un grosor con forma de círculo. Al modificar la casilla profundidad, podremos aumentar o reducir este grosor. Luego tenemos la casilla resolución, que permite aumentar o reducir la resolución de la sección circular de nuestro bisel. La opción cerrar extremos crea una tapa en los extremos de nuestra curva. La segunda opción, llamada objeto, nos permite seleccionar una curva independiente como modelo de bisel. En pantalla tenemos una curva abierta y otra cerrada. Hacemos clic izquierdo sobre el cuentagotas y seleccionaremos una de las curvas. Podemos notar cómo el bisel adopta esta forma, sin importar si la curva es abierta o cerrada. Con la X podemos eliminar la curva seleccionada
y elegir otra distinta. Aquí también tenemos la opción Cerrar extremos, que vimos anteriormente. La tercera opción de bisel se llama Perfil. Aquí, aparte de las opciones de profundidad, resolución y cerrar extremos que vimos anteriormente, tenemos un cuadro donde podemos diseñar nuestro bisel. Notamos que hay una línea recta inclinada compuesta por varios puntos. Esta línea corresponde al diseño de la cuarta parte de nuestro bisel. Por eso vemos en nuestro objeto 4 líneas inclinadas. Para crear un punto de control, simplemente hacemos clic izquierdo en cualquier parte de la línea. Luego podemos desplazar este punto a otra ubicación. Notamos cómo se actualiza nuestro bisel. Voy a crear otro punto aquí y lo voy a arrastrar. Para eliminar un punto de control, lo seleccionamos con clic izquierdo y presionamos la X que tenemos al costado. Cuando tenemos un punto de control seleccionado, abajo tenemos distintos tipos de asas. La primera, llamada asa automática, genera un efecto curvado a los laterales del punto. La siguiente opción, llamada asa de vector, genera laterales rectos. La tercera opción, llamada asa libre, permite un punto con asas que pueden desplazarse independientemente. Y la última opción, llamada asa alineada, genera un punto cuyas asas se mantienen en línea recta entre sí. Aquí tenemos un botón para invertir la curva. Y si queremos restablecer nuestra curva a como era originalmente, podemos ir a esta pestaña y elegir la opción Restablecer curva. Una cosa importante a resaltar es que las opciones de biselar pueden mezclarse con las opciones de geometría. Por ejemplo, voy a añadir extrusión. Y también voy a elegir una curva como objeto de afilado, logrando el siguiente efecto. Cuando seleccionamos una curva y nos vamos a modo edición, vamos a encontrar en la barra herramientas dos grupos diferenciados por colores. El primero, de color verde, son herramientas de dibujo. Y el segundo grupo, de color rosado, son herramientas de edición. La primera herramienta que vamos a conocer se llama dibujar. Esta permite crear curvas a mano alzada. Simplemente la seleccionamos y arrastramos con clic izquierdo pulsado en el área de trabajo. Al desplazar el mouse, se genera este trazado, que se suaviza al soltar el clic izquierdo. En el cuadro emergente tenemos la casilla llamada error. Supongo que le cambiarán de nombre más adelante. Lo que hace esta casilla es aumentar o reducir la cantidad de puntos de control de nuestra curva. Más abajo tenemos la casilla Métodos de ajuste, que nos permite elegir entre dos opciones en que la herramienta creará los puntos de control de nuestra curva. Luego tenemos la opción Ángulo de esquina, que crea un punto de control esquinado al detectar en el trazado un ángulo recto. Todo ángulo superior al especificado en esta casilla se detectará como esquina. La última opción, llamada cíclica, determina si el objeto es circular o no, generando también que se cierre. En la parte superior tenemos dos botones. Estos funcionan cuando se trabaja en modo 3D. La primera, activada por defecto, se llama cursor. Esta permite crear un trazado cuyo plano de dibujo lo determina nuestro ángulo de visión actual, o perspectiva. En este punto de vista realizaremos un trazado. Y al rotarlo, notamos que la herramienta usó la perspectiva anterior como un plano para dibujar mi trazado. Si en esta otra perspectiva hago otro trazado, notaremos el mismo efecto. La opción Superficie le permite a la herramienta reconocer las caras de los objetos por donde se pasa el cursor. Si hacemos un trazado sobre esta superficie esférica, notamos que dicho trazado se aferró a dicha superficie, lo cual resulta muy interesante para añadirle detalles a nuestros modelos.
La siguiente herramienta se llama pluma de curva, y lo que hace es crear puntos de control en aquellos lugares donde se haga clic izquierdo. Pero si hacemos un clic izquierdo pulsado y arrastramos el cursor, creará segmentos curvos. Soltamos para terminar. La siguiente herramienta se llama extruir, y al igual que su par poligonal, también se puede invocar con la tecla E. Cuando la activamos desde la barra de herramientas, aparecerá un círculo blanco. Al hacer clic izquierdo dentro y arrastrar, podemos crear una extrusión en cualquier dirección. Por el contrario, si hacemos clic izquierdo pulsado en el círculo amarillo, solo podremos crear una extrusión en la dirección de la normal de dicho punto de control. Ahora vamos a conocer las herramientas rosadas de edición. La primera, llamada radio, permite expandir o contraer el radio de los puntos de control seleccionados. En este caso voy a seleccionar 2 puntos. Selecciono la herramienta y aparece un círculo amarillo. Al hacer clic izquierdo pulsado dentro y arrastrar hacia cualquiera de los lados, podremos aumentar o reducir el grosor del radio. También podemos invocarla con las teclas Alt más S de sapo. La siguiente herramienta se llama girar, y lo que hace es permitirnos torcer los puntos de control seleccionados. Para ello, primero seleccionamos nuestros puntos. Luego activamos la herramienta. Hacemos clic izquierdo pulsado dentro del círculo y rotamos como manecillas de reloj, generándose esta torsión. La podemos invocar con las teclas Control más T de taza, y solo funciona para curvas que estén en modo 3D. Más abajo tenemos la herramienta cizallar. Lo que hace es inclinar los puntos de control seleccionados. En este caso voy a seleccionar toda mi curva. Luego selecciono la herramienta. Y notamos que aparecen unos puntos de control. Al colocar el cursor en ellos y arrastrarlos con clic izquierdo, se producirá la inclinación. No es una opción muy usada, pero la conocemos de todos modos. Y la última herramienta se llama aleatorizar, que básicamente genera una deformación aleatoria de nuestros puntos de control seleccionados. Aquí seleccionaré varios de estos puntos. Recuerden que con la tecla Shift pulsada podemos seleccionar varios elementos. Al activar la herramienta aleatorizar, notamos un punto amarillo. Hacemos clic izquierdo pulsado y lo arrastramos. Podemos observar cómo cambia la forma de nuestra curva. Por último, vamos a conocer cómo convertir nuestra curva en un modelo poligonal. Para ello, nos vamos a modo objeto. Seleccionamos nuestra curva y hacemos clic derecho. Elegimos la opción Convertir a y elegimos Malla. Al ir a modo edición, podremos constatar que nuestra curva ahora es una malla poligonal, compuesta por vértices, bordes y caras. Esto ha sido todo por hoy. En la siguiente clase vamos a realizar ejercicios prácticos con las curvas. Si les ha gustado la clase, pueden apoyarme con un like o una suscripción. Hasta la próxima.